Apartado 4. Objetos definidos por el usuario. Bueno, pues además de los objetos que proporciona JavaScript ya predefinidos, podemos definir nosotros los objetos que estimemos oportuno. Cada uno de estos objetos puede tener sus propios métodos y propiedades. Es decir, cuando definimos un objeto, pues podemos crearle las propiedades que necesitemos y los métodos que necesitemos para nuestro objeto. La creación de nuevos objetos puede resultar útil en el desarrollo de aplicaciones avanzadas. Vale. Bueno, pues, ¿cómo se declaran e inicializan los objetos? Un objeto es una entidad que posee unas propiedades que lo caracterizan y unos métodos que actúan sobre estas propiedades. Bueno, JavaScript ya sabéis que es un lenguaje orientado a objetos, pero no es tan estricto como otros lenguajes orientados a objetos. De hecho, en algún sitio he leído que un objeto no es más que una colección de propiedades. ¿Vale? Aquí tenemos una definición un poco más completa. Dicen que un objeto es una entidad que posee unas propiedades que lo caracterizan y unos métodos que actúan sobre esas propiedades. Vale. Pues vamos a ver cómo definir un objeto con sus propiedades y sus métodos. Su sintaxis es la siguiente. Bueno, esto que nos ponen aquí en esta transparencia, este ejemplo de sintaxis, como forma de definir un objeto, en realidad, más que un objeto, lo que está definiendo aquí es el constructor de un objeto, que para los que ya habéis visto Java, pues ya deberéis saber lo que es. El constructor es una función pues que de alguna manera genera, construye, reserva memoria para el objeto que estamos creando. Si echáis un vistazo al documento sobre objetos que también os he dejado en el Moodle y también es de V3 School, pues aquí nos dicen que todo en JavaScript es un objeto. Los objetos tienen sus propiedades y sus métodos. Cómo acceder a las propiedades, pues con punto y el nombre de la propiedad. Y por aquí está también cómo crear objetos en JavaScript. Y aquí nos dicen que hay dos formas diferentes de crear un nuevo objeto. Uno, definir y crear una instancia directa de un objeto. Y la segunda, usar una función para definir un objeto y entonces crear nuevas instancias del objeto. Lo que estamos viendo en las diapositivas es este segundo caso. Se utiliza una función para definir un objeto, pero no dicen nada de esta otra forma de definir y crear un objeto de forma directa, que sería con new y object. En este caso, pues se está creando el objeto person como new object. El objeto person va a tener estas propiedades. Directamente después de declarar el objeto se van añadiendo propiedades y se van inicializando con los valores que se estimen oportunos. Esto pues también se puede escribir de otra forma, así, más condensada, ¿vale? Person, el nuevo objeto, sería igual, se abren llaves, primera propiedad, dos puntos, valor, coma, propiedad, dos puntos, valor, coma, propiedad, dos puntos, valor. Y cuando has definido todas las propiedades, cierras la llave y has terminado de definir tu objeto. La otra forma es utilizando un constructor de objeto, la función, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues primero, como si exactamente igual que si definieras una función. La palabra clave función, el nombre que quieres que tenga tu objeto, en este caso person, que es el mismo que se ha definido aquí,
y como veis también le vamos a dar las mismas propiedades: first name, last name, age y iColor. Bien, pues para ello, palabra clave función, nombre del objeto, y entre los paréntesis ponemos como parámetros las propiedades que va a tener nuestro objeto: first name, last name, age y iColor. Con la particularidad de que dentro de las instrucciones de la función hay que utilizar la palabra this, punto y nombre de la propiedad que queremos definir: first name, last name, age, iColor, ¿de acuerdo? Y como veis se inicializan con el valor que se pase como parámetro, ¿de acuerdo? En realidad pues es un constructor, estamos construyendo el objeto. Si volvemos a el libro, pues veis que en realidad lo que se hace es lo mismo: palabra clave función, nombre del objeto, los valores que se le van a dar a las propiedades, y con this definimos las propiedades y se le asignan directamente los valores. Bien, ahí hemos definido un objeto. Aquí tenemos un ejemplo, pues para definir el objeto coche con función se le pasarían estos tres valores, y aquí tenemos las propiedades: this.marca, modelo y año. Es obligatorio utilizar la palabra reservada this, porque si no, no se podrá acceder a las propiedades. Una vez declarado el nuevo tipo de objeto, se pueden crear instancias mediante la palabra clave new. ¿Vale? Digamos que hemos definido el objeto con el constructor y ahora vamos a crear los objetos propiamente dichos. En este caso, pues se define un array de 4 elementos que va a ser coches. El primer elemento del array, coches de 0, va a ser un objeto new, un objeto coche con las propiedades inicializadas a los valores Ferrari, Scaglietti y 2010, que eran marca, modelo y fecha. ¿De acuerdo? Así se crean 4 nuevos objetos que se van a guardar en 4 variables diferentes. Bien, supongamos que después de haber definido nuestro objeto, pues necesitamos añadir más propiedades a un objeto en concreto. ¿Vale? ¿Podemos hacer eso? Sí, sin ningún problema. Podemos añadir más propiedades a cualquier objeto. ¿Cómo? Pues sencillamente añadiéndolas. Se escribe el nombre del objeto seguida de la propiedad que se quiere añadir. Se le da un valor y listo. Fijaos en este ejemplo. Aquí se ha definido el objeto coche con las propiedades marca, modelo y año. A continuación se declara un nuevo objeto llamado mi coche. Mi coche es un objeto de tipo coche con las propiedades Peugeot 306 2003. Bien, pues a este coche en concreto, a mi coche, le añadimos una nueva propiedad que es el color y va a ser azul. Esta nueva propiedad solo la tiene el objeto mi coche, no la van a tener cualquier otro objeto de tipo coche que se declarara a continuación. ¿De acuerdo? La propiedad color es única y exclusivamente para mi coche. Si quisiéramos añadir la propiedad color a el objeto coche, también se podría hacer, no habría problema, pero para ello tendríamos que utilizar la palabra prototype para añadir una nueva
propiedad al objeto coche prototipo. Si os acordáis, cuando hemos visto los arrays hemos dicho que se podían definir nuevas propiedades y también nuevos métodos para un array utilizando la palabra prototipo. Pues aquí ocurre lo mismo. Un array es un objeto. A un objeto general también se le pueden añadir propiedades o métodos de la misma manera como se lo añadíamos a los arrays. Tenéis un ejercicio. En realidad tenéis dos ejercicios, los ejercicios 24 y 25, en donde se habla de esto. En el ejercicio 24 nos dice: estudia el código del siguiente script. ¿Estará disponible la propiedad añadida para todos los objetos declarados? Bueno, aquí vemos que se define el objeto person con una serie de propiedades. Aquí vemos que también se define un método. El método se define de la misma manera que se definían métodos para los arrays. Y aquí vemos que al objeto person se le añade una nueva propiedad, la propiedad pensión, ¿vale? Y se le añade utilizando la palabra prototipe, ¿vale? Nos preguntan: ¿estará disponible la propiedad indicada para todos los objetos declarados? Como veis, la propiedad pensión se ha añadido al objeto prototipo realmente, porque es a partir de este objeto person del que se van a crear el resto de objetos. El objeto myMother, el objeto myFather se crean a partir del objeto prototipo person. Si se añade esta propiedad a este objeto prototipo, los nuevos objetos que se creen a partir de él tendrán también la propiedad pensión. En el ejercicio 25 veis que tenemos exactamente el mismo script, pero la nueva propiedad, en vez de añadírsele al objeto person, que es el prototipo del que íbamos a crear myMother y myFather, pues se añade una nueva propiedad al objeto myMother, ¿vale? Que por cierto debería haberse añadido mejor aquí una vez definido el objeto. ¿De acuerdo? Esto lo cambiaremos ahora. myMother.pension debería estar mejor aquí porque en este caso aún no existe el objeto. Bueno, pues en este caso la propiedad solamente se crea para este objeto en concreto, ¿vale? Por lo tanto, el objeto myFather, que se crea de la misma forma que el objeto myMother, no tendrá la propiedad pensión.